Ok, vamos a seguir la segunda parte del submarino y vamos a hacer la vuelta 44. A ver, espérenme, veo la foto del disco. ¿Qué será? De la 44 a la 54 vamos a hacer 34 puntos bajos. O sea, punto por punto. Cada vuelta la voy a subir con una cadena. ¿Ok? Voy a ver si queda proporcional al cuerpo del submarino. Y entonces, vamos a hacer cambios de tonos. Vamos a hacer aquí una puerta, aquí, y aquí como una escotilla, o no sé si la escotilla es la de este lado. Y vamos a ir haciendo cambios de colores y vamos a ir viendo cómo va quedando. ¿Sale? Entonces, punto por punto, nos hacemos 10 vueltas. Aquí no voy a marcar porque, o sea, por el mismo cambio de color me va indicando. Estoy empezando en la vuelta 2 del cambio de color. Entonces eso me va a ayudar a guiarme en donde hice el conteo. ¿Sí? Entonces, vean, voy girando y va agarrando forma el submarino. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo de la vuelta 44 a la 54 y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 11 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Luego vamos a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Esto me va a dar un total de... son 22... y 6 son 28 puntos bajos, creo. Sí, porque fueron 11 y luego nos quedan 6 puntos y luego otros 11 son 22 y 6 son 28 puntos. Ok, en la vuelta 56 subo con una cadena y hago 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy a hacer 1, 2 y 3 disminuciones. Y luego 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y cierro la vuelta. Vean. Estamos dándole la forma donde va la hélice.
¿Ok? Entonces, voy a tejer de la vuelta 57 a la 61. 25 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sí? Entonces, empezamos la vuelta 57. Voy a marcar. A la 61. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegamos a las 5 vueltas, a la vuelta 61. Aquí donde terminé la vuelta, voy a hacer esto. Voy a atravesar exactamente desde aquí hasta donde me dé el otro punto. ¿Ok? Entonces, voy a cerrarlo con un punto bajo y voy a tejer no, espérenme. Aquí, ya llegué a la vuelta 61. Entonces, en la vuelta 62 voy a atravesar con un punto bajo. O no, miren, un punto deslizado. Agarro y clavo acá atrás y deslizo el punto. Entonces, hago una cadena y ahí mismo hago 1, 2, 3, 4, y 5 el punto deslizado. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y aquí subo una cadena. Y empiezo otra vez. Ahí mismo hago un punto bajo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vuelvo a subir con una cadena y hago 5 puntos bajos. Voy a hacer 5 vueltas. Van 1, 2, 3. Hago 5 vueltas y regreso, ¿sí? Espero que no haya sido muy complicado de entender, pero lo que hice es que cerré esta parte para que fuera como en círculo y diéramos vueltas. Eso es lo que estoy haciendo. Vean. Entonces llevo 1, 2, 3. Hago 2 vueltas más y regreso. Ok, ya terminé las 5 vueltas y entonces voy a rematar y luego ya cerramos aquí, ¿sí? Entonces, agarro y hago una cadena sin soltar esta punta y la otra, jalo. Y me hace una orejita. Entonces, aquí lo que hice fue marcar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí voy a hacer
lo que hice en el otro. Hago un punto deslizado, una cadena y el punto deslizado. ¿Ok? Levanto una cadena y empezamos ahí mismo. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Quito el señalador. Y entonces subo con una cadena y hago 1, 2, 3, 4. Ay, ay, ay. Y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Llevo 2 vueltas. Ay, perdónenme, es que como está grande no me deja ver la orilla. Entonces, llevo 2 vueltas, me faltan 3 vueltas más para que quede aquí, ¿sí? Entonces, las tejo y regreso. Ok, ya llegué a la quinta vuelta, entonces lo que voy a hacer es rematar y dejar estambre. Entonces, ¿qué pasa aquí en medio? Voy a cambiar el color. Voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y lo mismo, una orejita. Jalo fuerte sin soltar las 2 puntas y me queda la orejita. Entonces, quito este marcador también. Entonces, voy a agarrar de aquí, de la orillita, el último punto, pero en este caso sería el primero. Entonces voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahí está. Y luego me voy al otro lado. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y aquí como terminamos así, cierro aquí, miren. ¿Sí? Entonces, voy a ir rellenando. Si se fijan, voy rellenando. Entonces, voy a tratar de ir rellenando lo mejor posible para que esto se va a ir cerrando. Entonces, voy a hacer 5 vueltas con este color para que llegue al nivel de aquí, ¿sí? Entonces, hago 5 vueltas punto por punto, son 16 puntos. Ahí, subo con una cadena cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean, así va. Esta parte se supone que va cosida. Entonces, vamos a tratar de que no rellenamos bien esta parte, pero ya quedó, miren. Entonces, ahorita tejo las 5 vueltas y regreso. Ok,
Ya terminé las 5 vueltas. Voy a dejar bastante estambre y vamos a rematar. Tengo que coser aquí, en esta parte donde empecé lo blanco, y rellenar el otro, ¿sí? Voy a dejarlo así por el momento. Vean, ya está quedando el submarino. Me falta esta parte de arriba. Y veo cómo voy a atacar ese problema primero. Ya está quedando. Me quedó de 30 centímetros. Como de 34, 33 centímetros. ¿Ok? Entonces, si lo quieren más pequeño, necesitaríamos cambiar el gancho y el grosor del estambre. ¿Ok? Vean. Aquí lleva una hélice. Y entonces, voy a hacer la parte de aquí arriba. Ahorita veo cómo voy a atacar ese problema. Y regreso. Ok, vamos a seguir. Voy a hacer la parte de aquí arriba. No sé cómo se llama. Creo que era la proa, pero no la proa, creo que es lo de adelante. No tengo idea. Entonces, vamos a hacerlo en color blanco. Ay, ahí está. Entonces, vamos a comenzar con 6 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a medir. Le voy a meter 2 más. A ver, van 8. Ah, no, pero espérenme. Sí, 6 cadenas. Empecemos con 6 cadenas. 2, 4, 6 más 1. Entonces, vamos a tejer así. En la segunda cadena empezamos con un punto bajo y vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. En de la orilla vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. 2 y 3 para dar vuelta. Y aquí tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ven esta tirita que se ve aquí. Ahí voy a hacer 2 puntos bajos más. 1 y 2. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya quedó. En la vuelta 2 voy a hacer, subo con una cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a hacer un aumento, otro aumento, van 2, van 3 aumentos. Y otra vez, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 3 aumentos. 1, 2. Y aquí hago nada más uno, porque acuérdense que la cadenita cuenta como 1. ¿Sí? Vean, ya quedó. Vamos a medir. Ok, sí. Vean. Quiero que quede proporcional. Y ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Y voy a hacer punto por punto.
¿ok? Punto por punto. Y va a quedar como una cazuelita. Vean cómo queda esta marca. Vamos bien. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la 14, no, de la 4 a la 12, vamos a tejer. A ver qué tal nos sale. Y veo si vamos bien, ¿ok? Vamos a tejer hasta la vuelta 12 y regreso. Punto por punto, no hay pierde. Ok, siempre nada más le hice hasta la vuelta 6, es 4, 5, 6. Y en la vuelta 7, es que está complicada esta parte. Voy a hacer una cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos y aquí 1, 2, 3 aumentos. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. En la vuelta 8, vean, vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y hago punto por punto. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y voy a tejer 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos bajos, que sean 9. 2, 4, 6, 8, 9. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos. Espérame. No, que sean 4 aumentos. Y luego vamos a tejer. Entonces son 9 puntos bajos. A ver, déjenme anoto. 9 puntos bajos, 4 aumentos. Y van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Y cierro la vuelta. ¿Sí? Entonces llevamos 20 puntos bajos, 24, 28 puntos bajos en total. Vean, ya va agarrando la forma. Entonces,
vamos a hacer esto. En la vuelta 10 voy a tejer punto por punto, no. Vamos a tejer 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Entonces son 10 puntos bajos y hago 4 aumentos. 1, 2, no es cierto. 3, 4. Tendría que hacer 8 aumentos. 4, 5 y 6 aumentos. Ajá. Entonces hago 1, es 1, 2, 3, 4, 5. No, es que aquí me brinqué uno. A ver, entonces espérenme. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. 7 aumentos y luego vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. ¿Ok? Cierro la vuelta y regreso. La vuelta 11. Aquí vamos a comenzar con algo. Voy a empezar con una cadena y hago un aumento y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí 14. 14 puntos bajos. Dejen anoto, 14 puntos bajos. Y aquí voy a hacer 2 aumentos. 1, 2. Aquí está el segundo. 3 y 4 aumentos. Y luego tejo puro punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos, ¿sí? Lo tejo y regreso.